Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha. Ay, en su calle, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a No Girar a Derecha. Estamos aquí en Radio La Chivana 92.2 FM en La Yacta y hoy vamos a hablar de Bolivia. Bolivia arde. Tenemos más de 66 bloqueos en todo el país. Marchas, huelgas de hambre, movilizaciones para exigir a una sola voz que se vaya este gobierno entreguista y proimperialista, que llegó prometiendo cambio y en los hechos aplicó un brutal ajuste neoliberal. Llevamos 29 días desde la declaratoria de huelga general indefinida y bloqueo de carreteras que salió del Cabildo de la COB el 1 de mayo. Como decía, suman más de 66 puntos de bloqueo. Se han llevado a cabo 2 operaciones policiales y militares para desbloquear forzosamente, en los que se registran al menos 4 fallecidos, 4 asesinados por las fuerzas represivas. Tenemos además cientos de heridos, de balines en los ojos, de balines en distintas partes del cuerpo, como también cientos de detenidos, arrestados y perseguidos por el gobierno represor de Paz y los empresarios. Por si eso fuera poco, convoca a un diálogo. ¿Un diálogo con quién? Con la primera dama, la familia presidencial, con los ministros, con las cámaras empresariales, porque no le interesa realmente establecer un diálogo sobre la agenda país, sobre el proyecto económico y social que tiene para Bolivia. Y eso se expresa muy claramente con las 2 últimas medidas que ha tomado. La primera, endeudar con 5.000 millones de dólares más una nueva línea de crédito por 5.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Sabemos muy bien que el Fondo Monetario Internacional no presta, no hace un crédito internacional sin establecer claramente sus condiciones en lo que se conoce como un memorándum de entendimiento o un ajuste estructural, que en realidad lo que se viene implementando en el país con el ajuste en el tema impositivo, con el ajuste en el tema que apunta a reducir financiamiento para educación y salud, con los proyectos de privatización que en los hechos están avanzando, con la entrega de los recursos naturales y la soberanía nacional a potencias imperialistas, es el proyecto del Fondo Monetario Internacional. Por si fuera poco, esta deuda que nos va a tomar la deuda que teníamos a finales del mes de marzo, que era de 13.4 mil millones de dólares, le sumamos los 1.000 millones de dólares que se adquirió como bono soberano, entre comillas, y le sumamos estos 5.000 y estamos hablando casi de aumentar en un 50% la deuda externa que tenía el país en un par de meses. Hoy, además, vemos la publicación de lo que es la ley de alivio tributario, que nos lo han vendido prácticamente como una ley que tendría que ayudar a las pequeñas empresas, a las pymes, cuando en los hechos esta ley te propone un perdonazo de todos los impuestos hasta el año 2017, sumando hasta 10 millones de bolivianos. ¿Cuánto es 10 millones de bolivianos? Estamos hablando de 233 años de salario mínimo nacional. A mí no me parece que eso se trate de una pequeña empresa o de un pequeño emprendimiento. Estamos hablando del salario que 3 personas, 4 personas ganarían en su vida entera como perdonazo tributario. Por si esto fuera poco, además se establece un cambio en la proscripción de la administración tributaria. Estamos hablando de bajar esta investigación de 8 años que existía a 4 años.
¿Qué significa esto? Que todas las deudas tributarias investigadas por la Comisión de los Papeles de Panamá, cuya investigación fue presentada en 2019, ya no estarían cubiertos dentro del espectro que podría investigar el Servicio de Impuestos Nacionales. Vaya regalito que les ha dado a sus amigos empresarios que fugan capitales del país el presidente Paz. En esta tarde tenemos dos entrevistadas de lujo. Vamos a hablar con la compañera Raquel, que viene desde el Comité de Coordinación de Bloqueo del Distrito 8 de El Alto, y vamos a hablar también con Belén de Procre, de Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal. Muy buenas tardes, Belén. Estamos con Belén Dávalos, de Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal. ¿Nos podrías contar, Belén, por qué se organiza el PRODCRE en este momento coyuntural? ¿Qué impulsa a los profesionales a agruparse en este contexto? El PRODCRE es la Organización de Profesionales por los Derechos Humanos contra la Represión Estatal. Aglutinamos a diversos profesionales de distintos sectores, como del ámbito legal, de la salud mental, del trabajo social y de la comunicación, entre otros. Y bueno, en realidad el PRODCRE tiene un primer momento de actuación en Bolivia el año 2019, en el marco de las represiones y masacres cometidas por el gobierno de Áñez durante el golpe de Estado en las localidades de Sencata, de Sacaba. ¿Por qué hoy vuelve el PRODCRE a activarse? Pues porque en Bolivia existe un vacío muy grande en la defensa independiente de los derechos humanos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia atraviesa una profunda crisis de legitimidad desde hace muchos años, incluso previos al gobierno del MAS, y además de representación. Por otro lado, hemos podido observar que la Defensoría del Pueblo ha asumido en muchos momentos un rol que tiende a equiparar la violencia estatal con la protesta social, diluyendo responsabilidades. Frente a diversas denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, persecución judicial y criminalización de la protesta, es que este grupo de profesionales decidimos organizarnos para documentar, acompañar y denunciar estas vulneraciones desde una perspectiva independiente del gobierno, de los partidos y de cualquier institución estatal. Ayer fue al diálogo Amparo Carvajal, de la supuesta Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. ¿Qué tiene que ver o tiene algo que ver con los derechos humanos? Los derechos humanos siempre tienen relación con cualquier crisis política y social. El problema es qué papel cumple quienes participan de estos espacios. Nuestra preocupación es que mientras existen denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y persecución contra los diversos sectores movilizados, algunos actores, como la señora Amparo Carvajal, terminan priorizando mesas de negociación impulsadas por la Iglesia y la Defensoría antes que la denuncia independiente de estas vulneraciones. Los derechos humanos no pueden reducirse a una personería jurídica o a un asiento en una mesa de diálogo. Su razón de ser es defender a las víctimas de la represión y acompañar a quienes sufren vulneraciones de derechos, especialmente cuando éstas provienen del propio Estado. La señora Carvajal confirmó su asistencia a esta reunión convocada por la Iglesia Católica y la Defensoría con el objetivo explícito de buscar una supuesta solución a la conflictividad que paraliza al país desde hace 28 días. En declaraciones a la prensa, la señora Carvajal afirmó haber obtenido el NIT y la personería jurídica de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, presentando ese trámite administrativo como sinónimo de legitimidad política. Deslegitimó a exdirigentes, acusándolos de ser delegados cercanos al oficialismo del gobierno del MAS, pero sin ofrecer ninguna explicación sobre cómo su gestión está respondiendo a las necesidades urgentes de la clase trabajadora y de los sectores populares que hoy sostienen la protesta. Esta convocatoria que lanzó la Iglesia y la Defensoría no es neutral. En un contexto donde se están reportando estas graves vulneraciones de derechos humanos y la criminalización de la protesta, la intervención de la jerarquía eclesiástica y la Defensoría cumplen un rol histórico. Buscan actuar como amortiguadores de la lucha popular para evitar que el descontento se radicalice y cuestione el modelo económico y político en su conjunto.
Presentar un NIT como credencial para sentarse en una mesa de diálogo es reducir la defensa de los derechos humanos a un acto notarial, vaciando por completo de contenido a una organización que nació para denunciar la represión estatal y acompañar a los oprimidos, como era antes la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. En ese sentido, desde el PRODCRE repudiamos esta operación de legitimación institucional que busca cooptar la sigla de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para participar en espacios de conciliación. Los derechos humanos no se defienden en seminarios tutelados por la Iglesia ni con sellos de personería jurídica. Se construyen en la calle, en la Asamblea Popular, en la denuncia independiente de la violencia estatal y en la organización autónoma de la clase trabajadora. Mientras estas personas se disputan cargos y documentos, el pueblo está pagando con vidas y con escasez una crisis que es sistémica y que ninguna mesa de diálogo oficial resolverá. En la nota reciente de La Izquierda Diario planteas la realidad de decenas de presos políticos durante las movilizaciones. ¿Algo excepcional fue lo que pasó? ¿Sigue siendo realidad? ¿Cuántos presos o presas hay en este momento? ¿Bajo qué acusaciones? No, definitivamente no nos estamos encontrando frente a hechos aislados o excesos aislados en el marco de la conflictividad social. Lo que estamos viendo en este momento en Bolivia es un patrón sistemático de criminalización de la protesta y vulneración de los derechos humanos por parte del Estado. Mientras que el gobierno está intentando instalar una narrativa de que toda la violencia proviene únicamente de los sectores movilizados, los hechos muestran otra realidad: detenciones arbitrarias, torturas en celdas policiales, persecución judicial a dirigentes sociales y uso desproporcionado de la fuerza. Solo entre el 1 y el 24 de mayo, la propia Defensoría del Pueblo reconoció más de 320 personas arrestadas en operativos policiales y militares. De ellas, 220 fueron liberadas posteriormente. Esto de por sí ya nos muestra un problema gravísimo: detenciones masivas sin sustento suficiente, utilizadas como mecanismo de amedrentamiento y control social. Desde el PRODCRE, en alianza y articulación con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, pudimos verificar directamente las condiciones en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acá en la ciudad de La Paz, después de la represión de los días del 18 de mayo, 20 de mayo y 23 de mayo. Encontramos personas con golpes severos, heridas abiertas, hematomas, inflamaciones en la cabeza y ausencia de atención médica adecuada. Varias denuncias coinciden en golpes durante las detenciones y también dentro de las propias celdas policiales. Estamos hablando además de vulneraciones particularmente graves contra personas en situación de mayor vulnerabilidad, mujeres y adultos mayores. Documentamos casos de mujeres a quienes se les negó el acceso a medicamentos e incluso insumos básicos de higiene menstrual. Eso no es un descuido administrativo, constituye trato cruel, degradante y violencia de género institucional. También denunciamos el uso de los tipos penales ambiguos como terrorismo o instigación pública a delinquir para perseguir a manifestantes y dirigentes sociales. Se busca transformar la protesta social en delito y construir un enemigo interno para justificar la represión. Y aquí hay un punto central: en un Estado de Derecho no se puede equiparar la responsabilidad estatal con la actuación de personas movilizadas. El Estado tiene obligaciones reforzadas en materia de derechos humanos. La policía, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y el sistema judicial no pueden actuar por fuera de la legalidad, ni utilizar la tortura, ni fabricar causas judiciales para disciplinar políticamente a quienes están protestando. Nos preocupa además que incluso informes institucionales como el de la Defensoría del Pueblo terminen diluyendo esta responsabilidad estatal bajo una narrativa de violencia bilateral, invisibilizando las denuncias de tortura, racismo, violencia institucional y criminalización de la protesta que hemos podido constatar directamente. Desde el PRODCRE, en ese sentido, exigimos la libertad y desprocesamiento de las personas detenidas por protestar, la investigación independiente sobre las denuncias de tortura y malos tratos, garantías reales al debido proceso, sanción a los responsables políticos y materiales de la represión y el cese inmediato de la persecución contra dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles y populares.
La protesta social no es terrorismo. Lo que sí constituye una grave vulneración de derechos humanos es utilizar el aparato estatal para perseguir, torturar y criminalizar a quienes se movilizan. En ese sentido, y algo que no está en esta nota que tú mencionas, y que creo que es importante también denunciar y alertar a la población, es acerca de distintas amenazas y persecuciones que han estado sufriendo jóvenes y mujeres que son parte de distintas organizaciones que hoy se encuentran activas y movilizadas en el marco de los conflictos. Hemos recibido denuncias de compañeros y compañeras que están recibiendo amenazas por redes sociales, por teléfono, donde además se ha expuesto públicamente sus nombres completos, sus direcciones, sus números telefónicos, y desde los cuales han empezado a recibir amenazas no solo a su propia integridad, sino a la integridad también de sus familias. Muchos de estos mensajes y amenazas, además, vienen cargados con un fuerte contenido homofóbico, machista y racial, ¿no? Y de racismo y de discriminación. En ese sentido, queremos extender esta denuncia y que se puedan generar las garantías de protección y seguridad a las personas que hoy se encuentran movilizadas, se encuentran dirigiendo distintas acciones de protesta en los... Se habla mucho en los medios de un posible estado de excepción. ¿Qué antecedentes históricos hay de los estados de excepción o de sitio y qué implica eso para el pueblo trabajador? En esta última semana, la Asamblea Legislativa aprobó la abrogación de la Ley 1341, también conocida como la Ley Evacopa. Esta ley nace en el año 2019, justamente como consecuencia de las masacres cometidas por el gobierno de Áñez en Sencata, Sacaba y El Porvenir. La ley normaba la declaración de estados de excepción para que un ejecutivo, no pudiese dictar estados de excepción sin previa aprobación de la Asamblea, pero que además también era la única que permitía desde esta normativa poder fiscalizar en el futuro las acciones de las Fuerzas Armadas del Estado. Con esta medida, el gobierno de Rodrigo Paz busca tener las manos libres para reprimir la protesta social, y desde el PROTCRE denunciamos que esta maniobra no es técnica, es política y tiene un objetivo claro: aplastar la movilización popular. La historia boliviana muestra que los estados de sitio y las medidas de excepción casi siempre fueron utilizados para enfrentar procesos de movilización popular. Ocurrió con las luchas mineras durante los gobiernos militares, con la Marcha por la Vida en 1986, durante la Guerra del Agua en el 2000, en octubre de 2003 y también en distintos momentos de crisis política más recientes. Cuando se suspenden o restringen garantías democráticas, quienes suelen sufrir las consecuencias son las y los trabajadores, las y los campesinos y campesinas, las y los estudiantes, organizaciones sociales y periodistas. Por eso, cualquier discusión sobre estados de excepción debe preocupar a toda la población independientemente de su posición política. La experiencia histórica nos demuestra que cuando se amplían las facultades represivas del Estado, aumentan también los riesgos de abusos, detenciones arbitrarias y vulneraciones de los derechos humanos. ¿Qué puedo hacer yo si quiero apoyar desde mi barrio, mi comunidad o mi centro de estudios? Esta es una muy buena pregunta. Creo que lo primero que podemos hacer para apoyar es informarnos y combatir la desinformación. Actualmente en Bolivia somos víctimas de un cerco mediático instalado por los medios hegemónicos que tienen el control de la televisión, la mayoría de las radios y las redes sociales. En ese sentido, invitar también a la población a contrarrestar la información que recibimos, a buscar también informarse por otros medios alternativos, que principalmente van a encontrarse en redes sociales, porque no tienen el acceso a estas otras plataformas, pero espacios también como esta radio. Y en ese sentido, saludar y agradecer a todas y todos quienes nos escuchan hoy. Creo que también es importante empezar a organizar redes de solidaridad, acompañar a las familias afectadas, participar en los espacios colectivos y denunciar cualquier vulneración de derechos humanos que conozcamos. La defensa de los derechos humanos no es una tarea exclusiva de abogados o especialistas, es una responsabilidad de toda la sociedad. Así que les invitamos a informarse,
a quitarse la venda que nos está generando este cerco mediático, a escuchar las otras versiones y a saber también en ese sentido, a escucharnos abiertamente. Vamos a encontrar en estos momentos de alta conflictividad social y de polarización opiniones muy diversas y distintas y contrarias frente a los hechos que vienen sucediendo. Pero creo que como sociedad tiene que tocarnos cuando vemos vulnerados los derechos humanos de otros, ¿no? Es decir, puedo estar en contra de los bloqueos, puedo estar en contra de la demanda de renuncia o de las distintas demandas que se levantan desde los distintos sectores, pero eso no me puede hacer indiferente, ¿no? A lo que veo cuando reprime la policía, cuando golpea a un compañero o compañera boliviano en las calles, que está ejerciendo uno de sus derechos, su derecho a la protesta. En ese sentido, también invitarlos a sumarse, pueden escribir a nuestras redes, todos estos espacios desde donde nosotros nos organizamos, como el PRODCRE, como la propia Izquierda Diario, la LORSI, pero también otras organizaciones que en este momento se encuentran en lucha, organizaciones feministas, organizaciones indígenas, sumarse a la organización, sumarse a ver cómo podemos aportar desde nuestros distintos espacios. Si alguien de mi entorno es perseguido o apresado, ¿qué puedo hacer? Si alguien de mi entorno se encuentra en alguna de estas situaciones, lo más importante es actuar rápidamente. Hay que identificar dónde se encuentra la persona, contactar con familiares, con organizaciones de derechos humanos y abogados, y ahí la invitación a contactar a través de las redes sociales con el PRODCRE, con el ITI o con la Fundación Construir, que son ahorita las organizaciones que están acompañando estas situaciones, y poder registrar toda la información posible sobre la detención. Grabar si es posible el momento, no se olviden que eso es un derecho que tenemos, la policía no puede evitarlo. Si la persona es detenida, es clave que también en estas grabaciones quede constancia de que no cuenta con sí ningún arma cortopunzante ni nada que pueda ejercer daño, porque lo que hemos podido constatar en estos días es que la mayoría de las detenciones se dan no cuando la persona está en flagrancia del crimen, sino por alguna denuncia o bueno, muchas otras veces simplemente como un hecho, como parte de la represión misma, ¿no? El acompañamiento colectivo y la documentación temprana suelen ser fundamentales para evitar nuevas vulneraciones y garantizar el debido proceso. Por eso también llamar en ese momento a abogados o a estas instancias de derechos humanos es clave. Si hay una sensación de persecución, hacer las denuncias también correspondientes con estas instancias, que estamos a total disponibilidad del público en general, para poder pues garantizar en la medida de nuestras posibilidades que se cumpla con el debido proceso y que no se vulneren sus derechos durante estos hechos. ¿Es legal luchar, bloquear, marchar por reivindicaciones sociales? Claro que sí es legal luchar, bloquear o marchar por reivindicaciones sociales. La Constitución misma reconoce derechos fundamentales como la libertad de expresión, de organización, de reunión y de protesta. Las personas tenemos derecho a movilizarnos para defender nuestras demandas sociales, económicas y políticas. Lo que le corresponde al Estado es garantizar esos derechos y actuar dentro de los límites establecidos por la ley y los estándares internacionales de derechos humanos. Defender el derecho a la protesta no significa estar de acuerdo con todas las demandas o los métodos de una movilización. Significa defender una libertad democrática fundamental para toda la sociedad. El problema no es que exista conflicto social. El problema es cuando el Estado responde al conflicto con represión, persecución judicial o restricción de derechos democráticos. Entonces, no confundamos en estos tiempos donde la desinformación nos está causando tanta confusión el tema de nuestros derechos. Es legal luchar, es legal bloquear, es legal marchar por estas reivindicaciones sociales. Agradecemos mucho a Belén Dávalos de PRODCRE, Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal, por su participación esta tarde en No Girar a Derecha. En este momento nos vamos con la compañera Raquel del Comité de Coordinación de Bloqueos del Distrito 8 del Alto.
Muchas gracias, Raquel, por tu tiempo. ¿Nos podrías contar cómo se organiza el Comité de Coordinación de Bloqueo del Distrito 8? ¿Por qué surge la necesidad de organizar este comité? ¿Qué hacía la Junta Vecinal? Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos escuchan. Bueno, me presento, mi nombre es Raquel, soy parte del comité organizador de bloqueos del Distrito 8 y bueno, quiero contarles también cómo surgió este comité de coordinación de bloqueos y surge a partir del abandono y el desgaste de las juntas vecinales, pero también de la FEJUVE Sur, que representa al Distrito 8. Que representa, lo pongo entre comillas, ya que terminó actuando a espaldas de las bases y llegando a acuerdos con el gobierno central sin consultar ni representar realmente a las demandas de los vecinos y vecinas que ya se estaban movilizando y que aún se siguen movilizando. Entonces, frente a esta situación, desde las propias bases, comienza a surgir la necesidad de reorganizarnos de manera independiente y desde abajo. Es así que empezamos a impulsar cabildos, asambleas, reuniones de zona, pero principalmente reuniones y cabildos en Sencata, Puente Vela y Ventilla, donde los vecinos, vecinas podían y pueden debatir, plantear demandas, pero también decidir colectivamente qué medidas asumir. Desde estos espacios nace el Comité de Coordinación de Bloqueos y nos eligen en un cabildo que tuvimos ya hace una semana y media aproximadamente y es elegido directamente por las bases y organizado punto por punto de bloqueo en todo el Distrito 8. Se conformaron comisiones y espacios de coordinación, principalmente en Ventilla, Puente Vela y Sencata, que hoy funcionan como los principales ejes organizativos. Lo importante de este proceso es que vuelve a poner las decisiones en manos de las bases y no de dirigencias alejadas de la realidad de la gente. ¿Qué demandas tiene el bloqueo desde Sencata, desde el Distrito 8? Las demandas que surgieron desde Sencata y desde los distintos sectores del Distrito 8 tienen un fuerte contenido social. En primer lugar, se exige la renuncia de Rodrigo Paz y se rechaza cualquier diálogo que no respete las decisiones tomadas en los cabildos y asambleas populares. También se desconoció y se desconoce a las dirigencias que pactaron con el gobierno central o que están pactando con el gobierno central a espaldas de las bases. Por otro lado, existe un profundo rechazo al ajuste económico que está golpeando principalmente a la clase trabajadora, a los campesinos, pueblos originarios, mujeres y sobre todo familias populares, mientras los grandes empresarios y agroindustriales continúan siendo beneficiados. Uno de los principales cuestionamientos fue justamente la condonación de impuestos y beneficios a grandes fortunas, mientras el peso de la crisis recae sobre nosotros, sobre la clase trabajadora. Desde las bases también surge una consigna muy fuerte. No podemos ser inquilinos en nuestra propia tierra, haciendo referencia también al rechazo frente a la concentración de tierras y al poder que continúan teniendo los latifundistas y agroindustriales. ¿Cómo se han organizado? ¿Tienen coordinación con otros grupos de otros sectores y otros lugares? Sí, la organización se fue construyendo de manera territorial y también articulada con otros sectores sociales. El Comité Organizador de Bloqueos comenzó organizándose punto por punto de bloqueo desde Crucel Ayuri hasta La Riel. A partir de ahí se fueron conformando comisiones en cada punto de bloqueo y también coordinaciones centrales entre Sencata, Puente Vela y Ventilla. Además se empezó a coordinar con otros sectores sociales y organizaciones como la Central Obrera Boliviana, la Federación de Juntas Vecinales, provincias también que se fueron sumando, pero no solo para coordinar, sino también para exigir a estas organizaciones que puedan cumplir algunos acuerdos y demandas que tienen desde las bases, como a la COP, la Huelga General de Paro de Labores, y a la Federación de Juntas Vecinales, el Cabildo de los 14 distritos del Alto. Después de la renuncia de Paz, ¿qué alternativas ves? ¿Qué crees que debería pasar? Creo que uno de los principales aprendizajes de este conflicto es que las decisiones deben volver a las bases.
Durante muchos años, muchas dirigencias se alejaron de la gente y terminaron tomando decisiones sin consultar realmente a los vecinos y vecinas, a los sectores sociales. Por eso hoy se ve la necesidad de fortalecer cabildos, asambleas, espacios de deliberación colectiva permanentes. Más allá de una renuncia, lo importante es construir una organización más democrática y participativa desde abajo, donde las bases realmente tengan voz y decisión. También se necesita una articulación mucho más fuerte entre sectores, trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, juventudes, para enfrentar de manera colectiva las distintas crisis que atraviesa el país. Creo que este conflicto mostró que existen otras formas de democracia, construida desde abajo, desde los barrios, desde los cabildos, desde las asambleas populares, desde las reuniones de cada zona y desde la participación directa de la gente. Y eso es algo que muchas personas quieren mantener y fortalecer a futuro. El día martes hubo un cabildo y un acto político-cultural. Cuéntanos, ¿cómo se organizaron? ¿Qué objetivos tenían? El martes realizamos un cabildo masivo y un acto político-cultural en Puente Vela, en el Distrito 8. Fue un espacio totalmente abierto y participativo donde vecinos y vecinas y diferentes sectores sociales podían tomar la palabra, plantear sus problemas de cada sector y también proponer soluciones y estrategias frente a la crisis actual que estamos viviendo. Participaron representantes de organizaciones sociales, universitarios, universitarias, músicos, artistas, trabajadores, obreros, jornaleros y distintos sectores populares. También estuvieron presentes delegaciones de la Central Obrera Boliviana, la Federación Minera, la Federación de Juntas Vecinales del Alto, también la diputada de Argentina del FITU y otros espacios organizados. Uno de los principales objetivos fue fortalecer la organización desde las bases y demostrar que existen otras formas de democracia construidas desde abajo, desde esos cabildos y la participación colectiva. También se buscó reforzar la unidad entre distintos sectores sociales, entendiendo que la lucha debe ser conjunta entre trabajadores, artistas, campesinos, mujeres, juventudes y demás organizaciones populares. Entre las resoluciones más importantes que sacaron las bases estuvo la conformación de comités de bloqueos en cada zona, comités de olla común para sostener la alimentación durante las movilizaciones y otros espacios organizativos para fortalecer la lucha social. Pero también se exigió a la COP que saque de una vez una huelga general con paro de labores en todas las minas y en todas las fábricas para llegar al triunfo. También se exigió a la FEJUVE del Alto la convocatoria a un cabildo de los 14 distritos del Alto para coordinar movilizaciones de manera más unitaria y organizada. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias a Belu, quienes nos han acompañado hoy en No Girar a Derecha. Nos dejan con importantes reflexiones, con importantes lecciones. Por un lado, aprender, ¿no?, de la autoorganización, de organizarnos desde abajo como único mecanismo que nos garantiza una independencia de clase en estas luchas. Que las burocracias, que las dirigencias vendidas sean desconocidos por asambleas de base, por cabildos, y quienes estén realmente con la convicción de luchar, de seguir luchando para conseguir el objetivo, ¿no?, que es que renuncie este gobierno, parar todo el proyecto de ajuste, de saqueo, de despojo de tierras y empezar a construir realmente un nuevo gobierno de las organizaciones que luchan, de los campesinos, de los obreros, de las organizaciones que están en lucha para construir una sociedad completamente nueva, en la que esta crisis no la paguemos los y las trabajadores, sino que la paguen los ricos, quienes lo han provocado. En ese sentido, nos despedimos
del programa No Girar a Derecha este 29 de mayo. Estamos seguros que en las próximas horas estaremos atentos a las convocatorias de la Central Obrera, del Movimiento Campesino, de los comités de coordinación, de bloqueo, para seguir movilizándonos en esta lucha que va sumando todo el país contra el saqueo, contra el ajuste, contra este gobierno represor de Rodrigo Paz, los empresarios y el Fondo Monetario Internacional. Les damos una invitación muy cordial a seguir viendo las publicaciones de La Izquierda Diario en laizquierdadiario.com.bo, asimismo en nuestras redes sociales, lid.bo en Facebook, Izquierda Diario Bolivia en Instagram y en TikTok. Tincunacama, hasta la semana que viene. Por la revolución, la salida es por izquierda, no girar a la derecha.